Vamos entonces a arrancar con evolución, que es la unidad número 10. ¿Pudieron descargarla a esta unidad del Drive? Sí, profe, Sí, ¿no es la profe. 9? La unidad, sí, perdón, mala mía, es verdad. Es la unidad de evolución. Ustedes tienen ecología y tienen evolución, es la 9, mala mía. Mala mía en el número de unidad, porque antes era la 10. Nosotros antes las teníamos a las unidades numeradas distinto. Entonces, es la 9, tenés razón. Es 8 ecología, 9 evolución. Bien, vamos a arrancar entonces con evolución. Primero vamos a definir qué es la evolución. Es el conjunto de cambios que hay en las poblaciones a través de las sucesivas generaciones. Es decir, cuando nosotros hablamos de una evolución, no hablamos de una semana a la otra, ¿sí? Sino que hablamos de los cambios que van surgiendo con el correr de sus generaciones. Entonces, lo primero que vamos a ver un poquito es algo que, aunque sea, seguramente lo han sentido nombrar, que son las ideas de Lamarck y las ideas de Darwin. Lamarck hablaba acerca de la herencia de los caracteres adquiridos. ¿Qué quiere decir esto? Lamarck decía que el entorno, el ambiente, ejercía una presión sobre los individuos de las poblaciones, pero que también los individuos de esa población tenían una necesidad interna como de cambiar, ya sea su forma o su funcionamiento de alguna parte del cuerpo. Entonces, él hablaba de dos factores que contribuían con esos cambios, que eran el entorno, que ejercía una presión, pero por otro lado como un deseo interno de esos individuos de querer cambiar. ¿Alguien se acuerda o alguien sabe cómo fue la explicación que Lamarck dio a lo del cuello de las jirafas? El uso y desuso del órgano. Bueno, ¿y cómo explicó él esto de los cuellos de las jirafas? ¿Cómo explicaba él que había jirafas de cuello corto y jirafas de cuello largo? Y ¿Cómo? que no alcanzaban las hojas de las copas de los árboles, entonces fueron creciendo el cuello, o sea, a medida que iban eh, naciendo para poder adaptarse. O sea, como que iban elongando el cuello Claro, porque no llegaban a las últimas hojas de los árboles. y entonces esa elongación se lo transmitían a la descendencia, supuestamente. Entonces, de tanto estirar el cuello, se iba elongando y esa elongación se la transmitían a la descendencia. La realidad, chicos, que esto es como que yo me tiña el pelo de colorado y diga que mis hijos van a salir de pelo colorado. Es más o menos lo mismo. Es decir, claramente lo que Lamarck interpretó no es correcto. Pero piensen que Lamarck no sabía de genética. Entonces, ¿cómo va a interpretar sobre los genes si todavía Mendel no hacía ni sus experimentos? Entonces, las ideas de Lamarck, a ver, para la época, no estaban totalmente, ahora lo leemos y decimos, ay, mira, así se le va a estirar el cuello como que yo me tiro los dedos y me crezcan los dedos. Pero la realidad, chicos, es que en ese momento no existía la genética todavía. Entonces no tenía mucha idea de lo que de lo que estaba diciendo. Esa es la realidad. Darwin, en cambio, elabora una teoría con Wallace, ya vamos a ver por qué nadie se acuerda del pobre Wallace, que también forma la teoría de Darwin y Wallace. Todo el mundo dice teoría de Darwin, y es como que Wallace queda relegado ahí en la nada, pero básicamente ellos hablan de las premisas de la evolución. Esas premisas de la evolución, cuando ellos elaboran la teoría de la evolución, esas premisas de la evolución eran que los organismos engendran otros organismos que son similares, que el número de sobrevivientes en cada generación es inferior al número que produce esa generación. No lo piensen solo en el humano, piénsenlo en las especies a nivel general. Que hay variaciones aleatorias y que algunas de esas variaciones entre los individuos de una población son hereditarias. El problema es que ellos entendían que eran hereditarias, pero no entendían el cómo, porque repito, no sabían genética. Decía que ellos decían en su teoría que había variaciones que eran favorables en los individuos y que cuando las variaciones o esas características eran favorables, se hacían más comunes de una generación a la otra. Es decir, que cuando yo tenía una característica favorable, la descendencia que venía después, más individuos iban a salir con esa característica. Y por otro lado, habló de la selección, o hablaron, mejor dicho, de la selección natural, que básicamente habla de que la selección natural va acumulando los cambios entre los individuos de una población y eso va formando distintos grupos de individuos. Hasta incluso puede llegar a formar distintas especies.
que ya lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿cómo es esto de las teorías? Primero, Darwin hace un viaje en el Beagle, eso lo deben saber, él iba observando las costas, más que todo observaba la vegetación, los animales, recuerden que era todo a través de la observación. Entonces él iba observando las costas del Atlántico, del Pacífico, y más que todo observaba los fósiles. Entonces él observaba, por ejemplo, fósiles de especies extintas y le parecía similar a algunas especies que había visto actualmente. Por otro lado, él observó que cuando las islas estaban cerca, los individuos eran similares, pero sin embargo, cuando estaban lejos, por más que las zonas tuvieran condiciones geológicas similares, los individuos no eran similares. Y por otro lado, observó que dentro de la misma, o sea, de las especies del mismo grupo, habían variaciones geológicas. Entonces, toda esta información se la trajo y cuando regresó, se encontró con otra cosa. Se encontró con que Thomas Malthus, que era un economista, había establecido una teoría donde decía que la población humana estaba creciendo tan rápido que iba a llegar un momento que no íbamos a poder alimentarnos. Es decir, que llegado un determinado tiempo, iba a ser imposible alimentar a todos los habitantes de la población humana. Entonces Darwin, conociendo esa teoría del economista, empezó a pensar que eso puede que no solamente se cumpliera para los humanos, sino también que se cumpliera para todas las especies. Es decir, que hay factores como el alimento o otras condiciones, otros recursos que me limitan el crecimiento de una población. Entonces, Darwin decía, bueno, por ejemplo, una pareja de elefantes en 750 años puede formar una población de 19 millones de elefantes si todos sobreviven. Pero la realidad es que la población de elefantes se mantiene constante. Porque normalmente, por pareja, por generación, nunca tienen más de 2 descendientes. ¿Por qué? Entonces Darwin empieza a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué sobreviven solo 2? ¿Y por qué esos 2 y no otros 2? Entonces él empieza a instalar el concepto de la selección natural, donde él dice que es el proceso, la selección natural, por el cual algunos sobrevivientes resultan favorecidos, es decir, por el cual esos 2 elefantes sobreviven y no otros. Entonces él decía que la selección natural es muy parecida a lo que hacemos los humanos con la selección artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, a ver, no sé si alguna vez, o si lo han escuchado, que hay individuos que se encargan de la mejora o del mejoramiento de las especies vegetales. Por ejemplo, se mejora para que tengan más resistencia a una plaga, o para que tengan mayor contenido de algún nutriente en particular. Entonces, lo que hacemos los humanos es como seleccionar especies que supuestamente para nosotros tienen determinadas características favorables. Y lo mismo hacen la gente que cría caballos o que cría perros, que van como supuestamente mejorando la especie. Eso mismo que se hace artificialmente, los humanos que hacemos artificialmente, ojo, que no digo que esté bien, estoy contando lo que él decía que era lo mismo que pasaba con la selección natural. Era exactamente el mismo proceso. Entonces, él de lo que hablaba era lo siguiente. Había individuos que tienen características más favorables y hay individuos que tienen otras características menos favorables. Entonces, los individuos que tienen características más favorables dejan más descendencia, y ahí está eso que él estableció de, en la próxima generación, esa característica favorable la van a tener más individuos. Y los individuos que tienen una característica que es desfavorable, o mueren en forma temprana, o no llegan a dejar descendencia. Entonces, esa característica desfavorable es como que con el correr del tiempo se va perdiendo. Entonces, él entendía que esa variación que había en la población, es decir, esto que les estoy diciendo, de que algunos tienen características más favorables y otros menos, eran variaciones hereditarias. Es decir, que dentro de una misma población habían variaciones hereditarias que hacían a algunos más favorables y a otros menos, y que eso era cuestión de azar.
Entonces, algunos tenían una característica más ventajosa y otra menos ventajosa. Entonces, él instala el concepto de selección natural y dice que la selección natural lo que hace es ordenar esa variación que hay. Es decir, esta variación que estamos hablando entre los individuos, alguno menos favorable, otro más favorable, lo que hace la selección natural es ordenarla. ¿Sí? Entonces, él decía que, un poco como les estaba diciendo recién, que cuando yo tengo una característica favorable, más descendientes dejo, y cuando tengo una característica desfavorable, o me voy a morir temprano, o no voy a poder dejar descendientes. Entonces, con este tema de la selección natural, cuando él vuelve del viaje a bordo, o sea, del viaje en el Beagle, él empieza a escribir como esta teoría, se la comparte a algunos amigos, a algunos compañeros, pero todavía no la publicaba a la teoría. La cuestión es que recibe una carta puntualmente de Darwin y Wallace, recibe una carta de Wallace, donde Wallace estaba estudiando el archipiélago malayo y había llegado a las mismas conclusiones que Darwin, sin conocerse, sin saber que estaban investigando lo mismo. Entonces, llegan a la misma conclusión y Wallace le manda una carta a Darwin y le dice, che, mirá lo que he descubierto, ¿qué te parece? Entonces Darwin dice, yo aún no publico mi teoría, si la llevo a publicar van a pensar que se la robé a Wallace, si solo la publico como teoría de Darwin, pero en realidad él también había llegado a esos descubrimientos. Entonces empieza como esa cosa de moral, la publico, no la publico, con el nombre de los dos, con mi nombre solo, finalmente la termina publicando como teoría de Darwin y Wallace, que es esta teoría que estuvimos hablando recién, que es la teoría de la evolución. Entonces, ¿cómo interpreta Darwin a este ejemplo de la jirafa? Porque él también da una interpretación. Entonces, fíjense que acá, con una imagen, les hemos como interpretado lo siguiente. Darwin dice que existían jirafas de cuello largo y jirafas de cuello corto. Entonces, volvemos a lo que estábamos hablando recién. Esto es una característica favorable y esto es una característica desfavorable. ¿Por qué? Y porque claramente las de cuello corto solo consumen vegetación baja y cuando se acabe la vegetación baja se mueren de hambre. Se mueren literalmente. En cambio, estas pueden comer arriba. Entonces, dijo Darwin que cuando yo tengo una característica desfavorable, en cada generación me voy a ir muriendo temprano, porque me voy a quedar en este caso sin alimento, y no voy a dejar descendencia, porque no es una característica favorable. En cambio, cuando tengo una característica favorable, como el cuello largo, en cada generación voy a ir dejando más descendencia. Entonces, fíjense, acá tienen 2 y terminan teniendo 4, 5. Les doy como un ejemplo de, les hemos puesto una imagen, ¿verdad? Y fíjense que las de cuello corto cada vez resultan menos. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Se les estiró el cuello, como decía Lamarck? No. La explicación que él da es que como la característica cuello corto es desfavorable, y se van a quedar sin comer y se van a terminar muriendo, y las que sobrevivan no van a poder dejar descendencia. Entonces, por eso cada vez tengo menos cantidad de jirafas de cuello corto. Es decir, en un principio había cuello largo y cuello corto, pero el cuello largo es una característica favorable. Entonces, obviamente, voy a dejar más descendientes. Esa característica, como dijeron en su teoría, en las generaciones se va a ir expresando cada vez más, es decir, cada vez más descendientes van a salir con esta característica, y por eso en la mayoría quedaron todas de cuello largo, es decir, por eso no es tan mala de cuello corto. ¿Se entiende la explicación que él da? ¿Sí o no? Sí, profe, yo ya la había escuchado. Bien, pero fíjense cómo cada uno decía lo suyo, ¿verdad? Cada uno decía su teoría, y en realidad, repito, piensen que para la época todo venía de la observación. Darwin, lo que él llega como conclusión, lo llega también desde la observación. No sabía de genética, no sabía de otras cosas. Todo lo que él obtuvo de información, lo obtuvo a través de la observación. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría de Darwin y Wallace? Ahí está Wallace, habiendo visto esto que habían descubierto. Primero, que hay una estabilidad en el proceso de reproducción. ¿Qué quiere decir? Que organismos similares engendran o vienen de
organismos que eran similares a ellos, un poco lo que estamos hablando de la jirafa, es decir, las jirafas de cuello largo vienen de organismos que tenían cuello largo. Hay una estabilidad en el proceso de reproducción. Después, que en la mayoría de las especies, el número de descendientes que sobreviven es menor que el número inicial de descendientes. Esto, repito, no está relacionado tanto con la especie humana, sino con las especies en general. No toda la descendencia sobrevive. En cualquier población hay variaciones entre los individuos y algunas son heredables. Y acá está lo que estábamos hablando recién. El punto débil de la teoría de Darwin y Wallace es el hecho de la herencia. Porque ellos sabían que había características que se heredaban, pero no les podían explicar el cómo. Entonces ese es como el punto débil en su teoría. Porque, repito, cuando Darwin está haciendo esta teoría, Mendel estaba haciendo sus experimentos, pero Darwin nunca conoció a Mendel y Mendel nunca conoció a Darwin. Entonces, de hecho, recuerden que Mendel se murió y nunca le reconocieron lo que había hecho hasta muchísimo tiempo después. Entonces, claramente nunca se llegaron a conocer. Otra de las premisas de su teoría es que el número de individuos que sobrevive y que se reproduce depende de dos cosas: de las interacciones entre sus variaciones heredables y el ambiente. Y acá es un poco lo que estábamos hablando de las jirafas. ¿Qué quiere decir esto? Que para Darwin y para Wallace hay variaciones que hacen más capaces a ciertos individuos para vivir más tiempo y dejar más descendencia. Entonces, a esas características le llamaron favorables, y estas, cuando son favorables, tienden a ser más frecuentes de una generación a la otra. Volvemos a lo mismo, cuello de la jirafa. El cuello largo, obviamente es una variación hereditaria. Obviamente que hay una presión del ambiente porque los árboles fueron creciendo. Entonces, aquellos que tuvieron la característica más favorable, que era el cuello largo, pudieron vivir más tiempo, pudieron dejar descendencia, y aquellos que tenían el cuello corto, como no era favorable, no pudieron vivir tanto tiempo y no pudieron dejar descendencia. Y el último, o la última premisa de esta teoría, dice que, dado un tiempo determinado, la selección natural actúa sobre los organismos de una población y va produciendo tantos cambios que puede terminar formando especies distintas. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo vamos a ver más adelante, al proceso de especiación, que es el proceso por el cual se forman nuevas especies. La realidad es que lo que decía Darwin es que la selección natural, como va ejerciendo una presión sobre la variabilidad, es decir, como les dije recién, en una población hay variabilidad. Esa variabilidad está dada por la herencia, por los genes. ¿Qué hace la selección natural? Opera sobre esa variabilidad que hay. Entonces, puede empezar a acumular tantos cambios esos individuos de la población que se pueden terminar transformando en especies totalmente diferentes. Entonces, este proceso de formar especies distintas se llama especiación. Ya lo vamos a ver más adelante, los mecanismos y todo eso. Pero para que tengan una idea de cuáles fueron las premisas que Darwin y Wallace dieron en su teoría de la evolución. ¿Se entiende hasta acá? Profe, yo no entendí muy bien la segunda premisa que había dicho. En la mayoría de los descendientes, el número de descendientes que sobrevive y se reproducen es menor que el número inicial. ¿Esa? Claro, no Bien. entiendo por qué es menor que el número inicial. Porque acordate, Marti, que cuando vos tenés, a ver, y esto lo pueden relacionar también con un poco lo que estuvimos viendo en ecología. Cuando las especies dejan una descendencia, no piensen en el humano. Lo que pasa es que nosotros tenemos como esa mentalidad de pensar siempre en el humano. Pero recuerden que nosotros vimos, por ejemplo, en las ratas, que de todos los descendientes que dejan, no todos sobreviven. Entonces, como él consideró a las especies en general, por eso dice en la mayoría de las especies, no dicen todas, ¿sí? El número de descendientes que sobreviven y se pueden reproducir es cada vez menos con respecto al número inicial que había. Entonces, sobreviven menos y a su vez, en cada generación se reproducen menos que los que había inicialmente.
como te dije, imagínate el ejemplo de la rata, de todos los descendientes que tiene una rata, no todos sobreviven. De hecho, alguna vez tienen que haber visto, por ejemplo, que pasa que, no sé, algo más cercano, un perro tiene muchos cachorros y muchos de esos cachorros no sobreviven. Entonces, no siempre todos los descendientes de una determinada especie sobreviven. Y de hecho, no todos esos también se reproducen, de esos que quedan vivos. Entonces, a eso hace referencia la segunda premisa de la evolución. ¿Se entiende? Sí, sí, ya lo entendí. Bien. Entonces, como yo les dije, Darwin nunca conoció a Mendel, Mendel nunca conoció a Darwin. Y Darwin hubiera podido cerrar ese bache en su teoría, porque realmente era un bache, es decir, esto de decir, che, bueno, dale, ¿y cómo se heredan? ¿Cómo se heredan los caracteres? Si él hubiera podido explicar eso, hubiera sido perfecto. Pero, como les dije, con el correr del tiempo, hubo alguien que pudo unir ambas teorías, que es decir, lo que se llama la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. ¿Qué quiere decir esta teoría sintética de la evolución o neodarwinismo? Esto quiere decir que se unió las ideas de Darwin con las ideas de Mendel. Entonces, todos los baches que tenía la teoría de Darwin, como por ejemplo, cómo se transmiten los caracteres de generación en generación, por qué las características no se mezclan, y cómo surge la variabilidad, esa sobre la que actúa la selección natural, todas esas premisas que Darwin no podía explicar, con la teoría de Mendel se pudo explicar. Entonces la teoría sintética de la evolución unió las dos cosas. Con esto, cuando les hablo acá de sobre la variabilidad, cómo surge la variabilidad, porque recuerden que la mayor variabilidad, chicos, que hay entre la población está relacionada con sus genes, está relacionada con los genes que tiene cada individuo. Eso es la mayor fuente de variabilidad. Entonces, la selección natural opera sobre eso. Darwin no podía hablar de genes porque no sabía de genética. Entonces, por eso, con esta teoría se logran como cerrar estas tres premisas que Darwin no pudo explicar. ¿Se entendió? Bien. Vamos a ver ahora un ejemplo de el aporte que tiene la ingeniería genética. Profe, ¿y quién las unió las? Hubo un montón de, en realidad, biólogos, ecólogos, es decir, que lo que hicieron fue, no es formada por un individuo solamente, lo que hicieron fue unir esas dos teorías y darle como cierre a las ideas, y por eso formaron la teoría sintética de la evolución. No fue hecha por uno solo, sino por varios. Unieron las ideas y formaron esta nueva teoría, por eso se llama neodarwinismo, porque es como una nueva teoría en base a las dos teorías anteriores. No fue un solo individuo. Bien, como les decía, la ingeniería genética es la ingeniería básicamente de los genes. Es quien se han encargado de analizar moléculas, analizar genes y establecer comparaciones. Entonces, eso que ustedes ven ahí es una imagen o es uno de los aportes que ha hecho la ingeniería genética. Por ejemplo, nosotros ahí vemos, este se llama mamut lanudo y es una criatura que vivía en América del Norte, en Asia y en Europa, pero hace miles de años, no ahora. Y esto que tienen acá es el elefante que nosotros conocemos. ¿Qué pasó? Hace varios años se encontró congelado en Siberia una cría de mamut lanudo, una cría de estos, que había muerto hace unos 40.000 años atrás. Entonces, ¿qué se hizo? Como estaba congelado, los tejidos estaban perfectamente conservados. Entonces lo que se hizo es, se extrajo muestra y se analizó la estructura de ciertas moléculas fundamentales, como por ejemplo el ADN, y se comparó con la estructura de las moléculas de este elefante que vive actualmente. Entonces, al compararlas, que eso lo hace la ingeniería genética, justamente, lo que se dieron cuenta
es que hay un estrecho vínculo evolutivo entre este mamut lanudo y este elefante. Es decir, que hay un vínculo entre ellos, por más que esta vivió hace miles de años y esta vive actualmente. Son especies que tienen un vínculo evolutivo. Esto se descubrió, como les dije, gracias a la ingeniería genética. Es la que se encarga justamente de analizar los genes. Hace un análisis exhaustivo de los genes. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Vamos entonces con lo último que vamos a ver hoy día, que es la diferencia un poco entre el creacionismo y la evolución. Acá, chicos, como yo siempre les digo, nosotros enseñamos biología, enseñamos ciencia. Es decir, lo que diga la religión, nosotros no lo podemos tener en cuenta porque no estamos en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ahí uno puede decir, bueno, pero yo no opino lo mismo, yo no creo que sea así. Está perfecto, obviamente las creencias de cada uno son totalmente respetables. El tema es que nosotros tenemos que hablar de evolución y no podemos hablar de creacionismo, porque para los libros, para la bibliografía que ustedes usan, el creacionismo no existe. Entonces, cuando ustedes vayan a rendir a la facultad, obviamente tienen que rendir con la mentalidad de no existe el creacionismo. Por más que ustedes piensen lo mismo, piensen distinto, ¿sí? Acá no se evalúa lo que ustedes están pensando respecto a si existe o no el creacionismo, sino a lo que la bibliografía que ustedes usan. Entonces, la teoría creacionista, obviamente, ¿quién la podía defender? ¿Quién defiende la teoría creacionista? La iglesia. Obviamente, dice que todo fue creado por Dios, ¿sí? Todos los seres vivos son creados por Dios, las plantas, los animales, todos fueron creados por Dios, y no es refutada. ¿Por qué no es refutada? ¿Por qué nadie lo refuta? Porque es un dogma de fe, chicos. Es decir, ustedes, las personas que van a la iglesia, creen y no refutan esa teoría del creacionismo, porque es lo que dice la Biblia. No es una teoría refutada. No es que un día va a venir alguien, che, decir, yo no opino que sea así. Porque justamente se basa en la fe. Entonces, todas las ideas creacionistas, como que todo fue creado por Dios, y claramente no lo va a refutar nadie, porque no es ciencia. Ahora, si nosotros hablamos de evolución, la teoría de la evolución es una explicación científica que se basa en evidencia. Es decir, ¿cómo en evidencia? Y claramente, yo, por ejemplo, por ingeniería genética, compruebo una evolución o un lazo evolutivo entre dos especies. Hay evidencia científica. Darwin iba recogiendo muestras y pudo hablar de evolución. Hay una evidencia científica. Pero lo importante de la ciencia, gracias a Dios, es que constantemente se pone a prueba. ¿Qué quiere decir? Que constantemente es refutada. ¿Por qué es refutada? Porque claramente lo que se piense ahora o lo que se sabe de ahora no es lo mismo que se sabía hace 2000 años. Entonces, una de las diferencias es que la evolución o la teoría de la evolución es provisional y es perfectible. ¿Qué quiere decir perfectible? Que se puede probar. Que yo tengo pruebas para decir, che, mirá, esto dice la teoría de evolución. Mirá los fósiles. ¿Ves que hay pruebas? Y una de las ventajas que tiene la ciencia, que por eso se llama ciencia, y el método científico de hecho se basa en eso, es que permanentemente puede ser refutada. Es decir, que no es un dogma que yo sí o sí lo tengo que adherir. Y esto que dice acá es sagrado. De hecho, con el correr de los años, hay muchas cosas que antes se pensaba que eran así y que ahora se sabe que no. ¿Se entiende? Entonces, con el correr de los años, gracias a que la ciencia fue refutada, se pudo comprobar que había cosas que antes se creían y que eran incorrectas, que no son así. Entonces, las teorías creacionistas justamente lo que creían era que no había evolución, no creen en la evolución, sino que creen que todo es obra de Dios. Es decir, que todo es creado por Dios. Las distintas especies que existen, las distintas plantas, los distintos animales, todo es creado por Dios y no creen en la evolución. Obviamente, todo lo contrario a lo que dice la ciencia. ¿Se entendió? Perdón, ¿se entendió? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, muchachos,
Vamos entonces a dejar hasta acá con la teoría de hoy. Mañana vamos a terminar